Muy bien. ¿Cuál es la dinámica del cambio bíblico? Y en esa situación debemos hacer la pregunta, ¿cuál es el problema? Y cuando lo hacemos, cuando preguntamos cuál es el problema, debemos ser específicos en esa situación y tenemos que pensar bíblicamente. Así que en Efesios capítulo 4, y eso debería tener abierto frente a usted, esta mañana, porque vamos a analizar este pasaje en particular. Pablo da ejemplos específicos. Dice que la persona debe hablar verdad en el versículo 15, debe hablar la verdad en amor, y luego, mientras el texto continúa, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Dice, airaos. Entonces sí es posible tener un enojo justo, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice en el versículo 28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿En qué momento un ladrón deja de ser un ladrón? ¿Cuándo deja de robar? No. Cuando deja de robar, consigue un trabajo y gana lo suficiente no solo para sustentar a su familia, sino que da a otros. Cuando el ladrón, que es avaricioso y roba, se convierte en el que da, en el que convierte lo que tiene con los necesitados. Esa es la diferencia. Ahora mire el siguiente versículo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Solo deje de decir esas malas palabras. Si has escuchado hay una publicidad, pare, ya no haga eso. No sé si eso lo sacaron del apóstol Pablo, pero dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. No solo son dos palabras, pero lo que él quiere decir es, ya pare de decir malas palabras. Ya pare. ¿Y luego qué? Vestirse. ¿Qué debe hacer? Sino ponerse solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No es cuestión, sí, no es cuestión solamente de no decir malas palabras. Bueno, no es cuestión solamente de mantener la boca cerrada. Tiene que encontrar una palabra buena que edifique a la gente en el momento oportuno para impartir gracia. ¡Wow! Esa es una gran verdad. Y es difícil lograrlo si esa es la razón por la que tiene que orar y pedirle al Espíritu Santo que le dé la voluntad y el poder para hacerlo, para cambiar su forma de pensar y no le deje que vengan esas respuestas instantáneas que son tan desagradables. Así alguien le dice algo desagradable, si usted es como yo, me sale un sarcasmo. Es algo que automáticamente me viene a la mente. Mi cerebro puede estar envejeciendo, pero todavía puedo pensar en algo desagradable y responder inmediatamente cuando alguien me dice algo desagradable a mí. Pero lo que se supone que debe decir es algo que imparta gracia. ¿Qué es gracia? Un favor no merecido. Ellos dicen un sarcasmo, entonces merecen un sarcasmo. Pero si dicen un sarcasmo, usted es cristiano, así que le responde con una bendición. Eso es diferente. Y luego dice en el versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda maledicencia. Y luego, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces nos despojamos de la amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias y maledicencia y nos vestimos de misericordia, de un espíritu perdonador, porque hemos sido perdonados en Cristo. Así que este proceso de cambio se describe y Pablo lo trata específicamente. Es específico, dejen de robar, consigan trabajo, ganen lo suficiente para ustedes mismos y comiencen a dar a otros. Es muy específico, es muy concreto, porque la gente cambia en lo concreto, no cambia en lo abstracto. Entonces, si le dices a alguien, tenemos que aprender a tener cuidado como conductores. Dice, estoy pecando porque no conduzco con cuidado. Los conductores negligentes causan accidentes. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo es que se convierte en un buen conductor? ¿Cómo es que no tiene cuidado? Bueno, sigo caminando en las señales de alto. Bueno, eso es específico. Y acelero en las señales de alto y los semáforos asustado a mis pasajeros. Eso es específico. Eso es pecado. Piénselo. ¿Es grosero? ¿Es poco amable?
¿Es la grosería pecado? ¿La falta de amabilidad es pecado? Sí, si la gente se pregunta, ¿será que se va a detener y está aplastando el freno de su lado del automóvil cuando no hay freno ahí? Entonces es hora de que usted aprenda que tiene que bajar la velocidad y hacerle saber que sí vi el semáforo y que me voy a detener. Entonces lo aplicamos de modo específico en todas las áreas. En este contexto también, piense bíblicamente, ¿es codependiente o complaciente? Temor al hombre. Si usted creció en un hogar donde el padre era alcohólico y no sabía si papá iba a estar como un borracho feliz, un borracho triste, un borracho enojado, así que lo que hacía dependía de la clase de borrachera en la que estaba y no sabía cómo agradarle, así que se convierte en un codependiente para ser feliz de esa persona. No, está tratando de ser complaciente, lo que tiene que hacer es agradar a Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? Que honre a su padre y a su madre, incluso si uno de ellos es alcohólico. ¿Cómo les puede honrar? ¿Cómo les puede mostrar respeto? ¿Y cómo puede hacer lo que agrada a Dios? ¿Qué respuesta es la que honraría a Dios? Y no importa si es un borracho enojado, borracho feliz, borracho triste. Voy a hacer lo que agrada a Dios y cualquier relación que él tenga es suya y no voy a depender en su reacción. Use una terminología bíblica. ¿Es un amorío? Eso suena divertido. Pero no, es un adulterio. ¿Es un estilo de vida alternativo? ¿O es una perversión? ¿Es pecado? Debemos determinar cómo lo vamos a llamar. ¿Es alcoholismo o es borrachera? Y recuerde, cuando lo llame por su nombre, entonces podrá brindar verdadera esperanza a la gente, porque Dios murió por los pecadores y murió por el pecado. Y por tanto hay redención por el pecado. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué ha hecho acerca del problema? Y la razón por la que quiere hacer esa pregunta es porque quiere saber lo que se ha hecho de la persona. Porque lo que haya hecho en realidad podría complicar el problema. ¿Qué es lo que hizo? Caín, ¿qué hiciste con el problema? No me sentía bien porque la ofrenda de mi hermano fue aceptada y la mía no fue. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, maté a mi hermano. Bueno, bien, entonces tenemos una complicación, David. ¿Qué fue lo que hiciste? Te sorprendieron en adulterio y ella va a tener un bebé. Bueno, yo mentí. ¿Eso ayudó? No, en realidad el hombre no se creyó la mentira. ¿Y qué hiciste al respecto? Bueno, lo maté. Lo maté. Eso tampoco ayudó. ¿Qué es lo que ha hecho acerca del problema? Eso podría complicarlo, así que tiene que saber qué han hecho al respecto. Tiene que hacer preguntas que le ayuden a entender en esa área qué es lo que todos han hecho acerca del problema. Vamos, yo sé que es sábado en la mañana, pero sé que están despiertos, puedo darme cuenta, la mayoría de ustedes parece que sí están despiertos. ¿Qué es lo que han hecho del problema? Todos lo hemos hecho, orar por eso. ¿Qué es lo que has hecho? Yo he orado por eso. Bueno, ¿qué fue lo que oró? ¿Con cuánta frecuencia oró? ¿Qué esperaba que Dios hiciera en relación con esa oración? ¿Esperaba que Dios respondiera? ¿Cuál es la comprensión que tiene de Dios? ¿Y va a aprender de eso? Tiene que hacer más preguntas, tiene que recolectar más buena información. Entonces, ya hablamos de hecho, lo que se haya hecho o se está haciendo podría eclipsar o ocultar el verdadero conflicto en el corazón que se debe abordar. Entonces, el hombre entra, está deprimido y usted pregunta, ¿cuándo empezó la depresión? Él dice, hace 2 semanas. ¿Y qué pasó? ¿Sucedió algo en ese momento? Bueno, perdí mi trabajo. Eso es deprimente, ¿verdad? Entonces puede avanzar desde ese punto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la razón? No, me enojé con mi jefe. Bueno, ¿qué pasó en esa escena? ¿Qué hubiera visto si yo si hubiera estado ahí un bicho en la pared cuando usted se enojó con su jefe? Bueno, me hubiera visto diciéndole las 4 verdades y diciéndole que su opinión no valía nada, que él no entendía en realidad lo que pasaba en el piso donde trabajaba, y luego me hubiera visto lanzarlo contra la pared. Wow, muy bien, ¿ha pasado antes algo así? Bueno, sí, ¿cuántas veces ha perdido su trabajo a causa de un enojo? Sí, he perdido el trabajo varias veces. Así que ahora vemos un patrón y la depresión, que es el problema que te presentan
Podría estar ocultado un problema de ira en el corazón y orgullo con lo que hace falta lidiar antes de llegar a los problemas con los que verdaderamente hay que lidiar. Entonces, lo que siguiente es la interpretación en el sentido de qué dice la escritura, la Biblia, acerca del problema. Tiene que entender el problema. ¿Qué dice la Biblia acerca de la depresión y la melancolía? ¿Qué dice la Biblia sobre el enojo? ¿Qué dice la Biblia sobre pensar que su jefe es un tonto y que no entiende en verdad? Es que hay orgullo en parte. Bueno, debe entenderlo. Entonces vamos a Efesios capítulo 4 y empecemos en el versículo 17. Pero si vuelve al versículo 1, verá que el inicio de este capítulo, recuerden que los capítulos 1, 2 y 3 no se desasocien con lo que estamos haciendo aquí. De hecho, si quiere empezar con una persona y darle tarea, si quiere asignarle que estudie Efesios 4:29, si mira en sus notas, como en la 5ª página, encontrará una hoja que dice cómo descubrir maravillas. Algo así, la hoja de cómo descubrir cosas maravillosas tiene la observación, interpretación y aplicación, y el ejemplo es: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Usted hará que memoricen y mediten, que reflexionen en Efesios 4:29 durante la semana, y hará que oren esas oraciones a Dios con esas mismas palabras. En unos minutos haremos por qué tienen que hacer eso, pero usted les pedirá que eleven una oración a Dios con las mismas palabras. Ahora, en el capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, prisionero del Señor. Pues, ¿sobre la base de qué? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Cuando dice ahora, se trata de nacer de nuevo por la fe, por gracia. Por medio de la fe, se trata del hecho que Dios puede hacerlo todo. De hecho, si tan solo retrocede al capítulo 3 y mira al final del capítulo 3, mire lo que dice de conocer en el versículo 19, el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el contexto aquí? A causa del Evangelio, a causa de la gracia de Dios, a causa de su poder, usted crecerá y conocerá el amor de Cristo, y podrá entonces orar y ver a Dios hacer cosas en usted que van más allá de su capacidad de entender y pensar. Y entonces en el capítulo 4, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamado. Aquí habla acerca de nuestro caminar en el Señor, y va a hablar de lo mismo en el capítulo 5. En el capítulo 5 nos va a decir en el versículo 1 que debemos ser imitadores, que debemos andar en amor, y en el versículo 8 del capítulo 5 dirá: ustedes antes eran en tinieblas, ahora están en la luz y deben andar como hijos de la luz. Pero este tema de andar, y la idea es que nuestro caminar nos caracteriza. Si yo le conozco bien y le veo andar por la calle, puedo reconocerle por su forma de caminar. Un día estaba sentado en el cuarto de un hospital visitando a un hombre que me dijo: ahí viene mi esposa. Y yo miré a la puerta y solo se podía ver el otro lado del pasillo, pero luego escuché y pude oír los pasos de alguien que se aproximaban por el pasillo, y su esposa dio vuelta a la esquina. ¿Cómo sabía que esa era su esposa? Reconocí su forma de caminar en el pasillo. Él reconoció su forma de caminar mientras venía por el pasillo, así que su andar lo caracteriza. Pero volvamos al capítulo 4, y al ver al versículo 17, lo que dice es: esto digo pues. Recuerda, el griego se amontona las palabras. Esto Dios, pues, y afirmo juntamente con el Señor. ¿Qué es lo que hace Pablo? Está tratando de captar tu atención. No puede resaltarlo, no puede ponerlo en mayúsculas, no puede ponerle negrillas en su computadora, porque no tenía una. Entonces lo que hace es que amontona las palabras y las une. Entonces, esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Mire lo que dice: en la vanidad de su mente. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 6? No te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Qué dice Jeremías 17? No confíe en su corazón.
No confíe en sus sentimientos. Bueno, entonces no debe andar en la vanidad de su mente como ellos, entenebrecidos en sus entendimientos, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos también, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Ahora Pablo está en medio de su mensaje a la iglesia de Efeso, pero se detiene y dice, sí, en verdad estás en Cristo. Entonces, si está en medio de una serie de consejería y es la 6ª semana y no ve ningún fruto, usted no debe ser el juez. No juzguéis para que no seáis juzgado. Usted no puede ver las motivaciones de su corazón, pero sí debe ser un inspector de fruto. Puede ver el fruto. ¿Qué hace la persona? Y si no ve fruto, quizás tenga que hacer la pregunta que hizo Pablo. ¿No aprendieron a Cristo de esta manera? Si todavía andan de esa manera, eso no lo aprendieron de Cristo. Y por supuesto en Gálatas 5 tenemos un pasaje paralelo y ahí habla sobre las obras de la carne y que nos... ¿Y qué nos dice este pasaje? Bueno, dice, ya no debe andar como ustedes. Usted puede cambiar. Oh, doctor Bob, es que ya soy viejo y no puedo no le puedo enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Usted sabe cómo se dice. Usted lo sabe. Yo le digo, Dios tiene una respuesta para usted. Yo no sé en realidad porque no soy un entrenador de perros, pero usted sí puede cambiar. Mi mamá me dijo cuando tenía más de 70 años, me dijo, Roberto, sigue creciendo, porque cuando tengas 70 años vas a enfrentar algunas de las peores batallas que han enfrentado en tu vida espiritual. Porque tu mente todavía te dice que hagas las cosas, pero tu cuerpo te dirá, no puedes. Entonces tu mente divaga mientras estás en la iglesia pensando en todas las cosas que quieres hacer y no puedes hacer. Así que tienes que aprender en verdad la importancia de la oración. Y esta sí es una batalla, pero no puedes pelear batallas así. Pero prepárate, vas a tener que aprender batallas muy duras más adelante. Mi mamá vivió otros 30 años más y puedo contarle también acerca de esas batallas difíciles. Pero el hecho es que aquí dice que usted puede cambiar y debe cambiar. Dios no nos manda a hacer algo para lo cual no nos dará la gracia y la fuerza. Entonces, usted debe comportarse de un modo diferente en Cristo. Mire los versículos 20 y 21. Vosotros no habéis aprendido a Cristo. De esta manera, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñado en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Entonces ya hemos hablado de esto. La verdad está en Cristo. Vea Proverbios 1:7 que nos dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es pensar, Dios lo dijo y eso es suficiente para mí. Él no tendrá que decirlo 2 veces. Si lo dijo una vez, entonces así es como voy a vivir, por su gracia y a través de su fuerza, no con orgullo en mis propias fuerzas. Ahora, ¿qué ha lidiado con esto? El siguiente paso es que debe despojarse del viejo hombre, de su vieja naturaleza, como dice el versículo 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos de la vida. La Biblia de las Américas creo que lo traduce muy bien a los deseos engañosos de la vida. Pero como en esta mañana estoy seguro de que usted oyó la alarma, saltó de la cama y dijo, oh, buenos días, Señor. Y empieza a cantar, este es el día que el Dios ha hecho. Este es el día. No, ¿a qué hora era? ¿A que tenemos que estar ahí? Son las 8:30. No creo que llegue a las 8:30. Vi a algunos de ustedes llegar conmigo y yo tampoco llegué a las 8:30. Así que los deseos engañosos. Aplasta el botón. Aplasta el botón. Aplasta el botón. Voy a llegar tarde al trabajo. Ahora tengo que apurarme porque nos levantamos. ¿Por qué nos levantamos? ¿Porque queremos? No. Tengo que ir al trabajo. Tengo que llegar a la conferencia. Tengo que hacerlo porque es lo correcto. ¿Cuáles son los deseos engañosos de la vida? Tengo que hacerlo porque es correcto. ¿Cuáles son los deseos si usted me dice algo desagradable, yo quiero responderle con algo desagradable. Si usted me golpea, no creo que de la otra mejilla, ¿dónde le puedo pegar? No pensamos bíblicamente.
Cuando usted me dice una palabra mala, yo no pienso, bendición. ¿Cómo le puedo decir algo bueno después de que él me acaba de insultar? No, no pensamos de esa manera naturalmente. Usted tiene la frase en sus notas, alguien dijo, cuando tenga dudas acerca de la voluntad de Dios, considere lo que siente hacer y haga lo contrario. Y probablemente esté muy cerca de lo que dice la Escritura. Porque cuando nos enojamos, no pensamos bíblicamente a menos que hayamos renovado nuestra mente. Gloria a Dios. Un joven comprometido a lidiar con el enojo hace 4 semanas se llevó a casa este pasaje, Efesios 4, 31 y 32, y comenzó a memorizarlo, a meditar en él, a orar así a Dios y pidiéndole al Señor que lo cambiara. Cuando regresó esta semana me dijo, es asombroso. Cuando le pregunté qué tal le iba y qué estaba pasando, me dijo, incluso mis amigos, la gente que me ha conocido por mucho tiempo me pregunta, ¿qué te pasa? Wow, has cambiado, ¿qué estás haciendo? Estás diferente, quiero aprender lo que estás haciendo porque ya no te enojas como antes. ¿Qué pasó? Y solo fue necesaria la escritura, el meditar en el pasaje. Él meditó, pensó en que tengo que quitarme el enojo, tengo que quitarme la ira, tengo que quitar la maledicencia, tengo que quitarme esas cosas y tengo que vestirme de un espíritu misericordioso. Y dijo que cuando estuvo en una situación con sus hermanos, en otras cosas, circunstancias, y entonces lo que pasaba era que el Espíritu de Dios traía el versículo a su mente y él comenzaba a pensar, puedo hacerlo. Eso es enojo, esos son gritos, esos son malicia, tengo que ser amable. ¿Qué puedo hacer para ser amable? Y le pedí a Dios que lo ayudara. Y el Espíritu de Dios hacía exactamente lo que siempre hace con la palabra de Dios, lo instruía en justicia. Ya llegaremos a eso en unos minutos. Pero tiene que despojarse del viejo hombre, negar esos sentimientos, hacer lo correcto. Bueno, y ahora en el próximo paso tiene que ser renovado en el espíritu de su mente. Renueve su mente cuando tienen los pensamientos de Dios acerca de él, a meditar en su palabra. ¿Qué dice el Salmo 119 del 9 al 11? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando tu palabra? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El salmista conocía esta verdad. Sabía que si un joven quería cambiar su camino, debía tomar la palabra de Dios, tenía que esconderla en su corazón, lo que significa que tenía que pensar en su mente y en su ser interior y pedirle a Dios que cambiara su camino, y así la palabra de Dios estaba ahí y él tiene los pensamientos de Dios acerca de sí mismo, entonces Dios le iba a empoderar para hacer lo correcto. Eso es poderoso, es la forma correcta de pensar. Bueno, entonces la idea es que debe vestirse con el nuevo hombre. Y luego Pablo nos da todos estos ejemplos de lo que hablamos hace unos minutos. El cambio no viene solamente con voy a apretar mis dientes, no me voy a enojar cuando llegue a la casa en la noche. Porque tan pronto como entre en la casa y las cosas de los niños están regadas por toda la sala, está realmente molesto. Se lo aguanta por un nanosegundo y luego estalla. Pero si entra a la casa pensando, Señor, ¿qué puedo hacer para ser amable? Bueno, esa ya es una reacción amable. Oye, Pepito, me he dado cuenta de que tus bloques siguen aquí. ¿Todavía estás jugando con los bloques? No, dejé de jugar con ellos hace una hora. Bueno, ¿puede papá ayudarte a ayudar a recogerlos? Recuerda las reglas. Una vez que terminamos de jugar, guardamos los juguetes. Vamos, te ayudo a recogerlos. Entonces podemos sentarnos y conversar. Pepito, ¿qué es lo que estamos tratando de aprender sobre la disciplina y autocontrol? Cuando usamos algo tenemos que guardarlo. ¿Por qué no guardaste tus juguetes? Debiste hacerlo hecho al terminar de jugar, ¿verdad? Hable con él. Esa es una reacción amable y está pensando en términos de la amabilidad. El cambio no ocurre solamente cuando uno deja el mal hábito. Debe poner a un lado el viejo hombre, pero tiene que ponerse el nuevo hombre. Entonces, hay una pregunta que puse ahí. ¿Qué significa cuando alguien dice no puedo perdonarme a mí mismo? La gente siempre lo dice. En primer lugar, está lidiando con el hecho de que no puede perdonarse a sí mismo. ¿Quién puede perdonar los pecados? Hasta los fariseos sabían, ¿verdad? Se decían entre ellos, cuando Jesús les dijo al hombre en la camilla, tus pecados te son perdonados. Ellos pensaron para adentro, pero Jesús leía sus pensamientos. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. ¿Quién se cree que es? Así que para que sepan que él era Dios, les dijo, toma tu lecho y anda.
Pero la idea es que ellos sabían que solo Dios puede perdonar el pecado. Usted no puede perdonarse a sí mismo. ¿O qué es lo que alguien quiere decir cuando lo expresa? Creo que quieren decir, mire, he sido una persona iracunda toda mi vida. Ayer me enojé 14 veces, me enojé hoy hace un rato 14 veces, me enojé antes de 24 veces, me enojé el día anterior, lo confesé, me alejé de la ira y luego me enojé otra vez 30 segundos más tarde y no veo ningún cambio. ¿Cómo puede Dios perdonarme cuando sigo cayendo en lo mismo una y otra vez, otra y otra y otra vez? Un hombre tenía la tarea de escribir en un diario sus enojos. Se suponía que tenía que ir a la casa y durante la semana debía escribir cuándo se enojaba, la hora, cuál era la situación, qué hizo, como reacción, qué era lo que deseaba y luego qué debió haber hecho. Al final del primer día tenía 40 cosas en su lista. ¿Sabe cuál era la última cosa en su lista? Hacer esta lista me enoja y ya no voy a seguir escribiéndola. Pero cuando regresó una semana más tarde para la consejería con mi amigo Bracy, él todavía tenía información suficiente en la lista de un solo día para trabajar a medio tiempo. Pero la idea es que decimos, no puedo perdonarme a mí mismo, pero lo que realmente decimos es, ¿cómo puede Dios perdonarme? Porque ya he caído en esto tantas veces en el pasado. Pero debemos enderezar nuestra forma de hablar. Eso no es un lenguaje bíblico. Usted no puede perdonarse a sí mismo. ¿Qué es lo que debe hacer? Arrepiéntase genuinamente, aprenda qué es lo que le molesta y aprenda cuál es la respuesta misericordiosa y amable que puede ponerse en lugar del otro. Y pídale al Espíritu Santo que le dé la gracia para cambiar en ese proceso. Entonces Pablo nos da ejemplos en este texto. El mentiroso debe dejar de mentir y hablar la verdad en amor. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Reflexionemos. Supongamos que tenemos una estufa, es una estufa eléctrica, así que no puede ver la llama, y pone ahí la mano y no sabía que su esposa la tenía encendida y está caliente, entonces le dice a su mano, ay mano, no está tan caliente, quédate ahí. No le dice eso a su mano. ¿Por qué? Porque es un miembro de su cuerpo. Entonces grita y quita la mano de ahí. Entonces no se mienten unos a otros porque son miembros de los unos de los otros. Cuando yo le miento a usted como hermano en Cristo, es como lo que acabo de escribir. Usted no lo haría en su propio cuerpo. Y luego el ladrón debe dejar de robar. Y hablamos de eso. Debe preocuparse lo suficiente como para ayudar a otros. El que dice malas palabras debe dejar de decirlas y vestirse con palabras que edifiquen a otras en el momento oportuno para ministrar gracia. Y las personas amargas, enojadas, iracundas, gritonas, calumniadoras y maliciosas deben vestirse con amabilidad, misericordia y perdón. Entonces, ese es el patrón. Ahora, si vamos a Timoteo 3:17, debemos usar la palabra como una herramienta para enseñar, es decir, reprender lo que tiene que saber y corregir e instruir en justicia. Por ejemplo, la palabra de Dios le da lo que necesita en toda situación. Así que si abre su Biblia en Levítico 26, ve ahí algunos principios de lo que hablaremos en un minuto. Pero una señora entra, la señora tuvo un ataque de pánico, la señora solía tener una guardería en su casa y se deleitaba en cuidar de los niños. Lo disfrutaba, pero dejó de tener esa guardería. Ella se deleitaba en tener las puertas de su casa abiertas, ahora tenía las cortinas cerradas, tenía ataques de pánico, su corazón empezaba a latir rápidamente, sus manos le sudaban y temblaban y su mente corría a 1000 kilómetros por hora y ella tenía miedo de casi cualquier cosa. Ella vivía en este temor, así que llegó, hicimos una investigación por un par de semanas, le dimos una tarea, pero no podíamos encontrar ninguna raíz de lo que estaba detrás de este temor que ella tenía, de este temor sin fundamentos, de este terror sin fundamentos. Entonces, después de unas semanas le dije, hoy vamos a probar un experimento. Recuerde que es un experimento. Quiero probar algo que no habíamos intentado antes porque no hemos encontrado ninguna raíz de los ataques de pánico que sufre, de este temor sin fundamento que tiene. Me gustaría que leyera conmigo Levítico 26. En Levítico 26 nos dice, Dios dice, si andan conmigo, si guardan mis sábados,
si andan conmigo, luego en el versículo 6 de 26, daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo, eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y nadie lo atemorizará. De modo que si andamos con Dios en completa obediencia, Él dice que no tendremos temor. Versículo 7. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos. En este caso, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré, etcétera. Pero luego lleguemos al versículo 14. Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos los mandamientos y despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestras almas mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrando así mi pacto, yo por mi parte os podré sobre terror súbito. Podré sobre vosotros terror súbito. Y le pregunté, ¿podría describir el sentimiento que le sobreviene como un terror súbito? Ella respondió, sí, esa sería una buena descripción, ¿sí? Entonces, lo que Dios dice en este pasaje es que el terror súbito puede ser un resultado del pecado de no guardar sus mandamientos. Por eso, esta mañana quiero ir con usted a Deuteronomio 5. Me gustaría leer los 10 mandamientos con usted y solo voy a dar una breve explicación, aunque la mayoría no necesitan ninguna explicación. Solo quiero dar una breve explicación y luego usted dígame, Dios le trae algo a la mente que podría ser una raíz del problema con el que está lidiando. Así que fuimos a los 10 mandamientos, Deuteronomio capítulo 5. Cuando llegué a no cometerás adulterio, miré hacia arriba y tenía lágrimas en sus ojos. Y empezó a llorar. Le pregunté, ¿qué sucede? Ella respondió, bueno, estoy viviendo con un hombre. Le pregunté, ¿usted entiende lo que Dios piensa sobre eso, verdad? Ella respondió, sí, yo sé, es pecado. ¿Está dispuesta a lidiar con esto? No, no puedo hacerlo. Él es mi única fuente de estabilidad en este momento. Él es el único que está a mi lado. Es el único que realmente me cuida. Le pregunté, ¿y sus hijos? Bueno, están ahí, pero ya son adultos y no viven en casa. No demuestran mucho interés. No, simplemente no puedo hacerlo, dijo. Bueno, entonces usted entiende que no puedo seguir aconsejándola. Ella preguntó, ¿por qué no? Porque el libro de Santiago dice que si no obedecemos lo que sí sabemos y le doy más cosas que debería hacer, simplemente le voy amontonando de más culpa y de más responsabilidad. Debemos parar aquí o lidiar con el problema que conocemos, porque leímos en Levítico que el terror súbito puede ser enviado directamente por Dios como resultado del pecado. Luego fuimos a Proverbios 13:21 que dice, a los pecadores los persigue el mal. Entonces, si mira ese pasaje en Proverbios, y mi mente me falla un poco ahorita, no recuerdo las palabras exactas, pero en Proverbios 13:21 dice lo siguiente en la traducción en mi lenguaje actual. En el lenguaje actual, el bien le trae bendiciones, el mal solo le trae problemas. ¿No quiere bendiciones? Sí. ¿No quiere que Dios le bendiga? Sí. Bueno, entonces tiene que dejar el pecado, porque no puede seguir cubriéndolo y dándole cabida y esperar que Dios le bendiga. Porque si mira Proverbios 28, versículo 14, dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Y en el versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y dijo, no puedo renunciar. Muy bien, entonces no lo haga. La vida se va a poner peor, no va a mejorar. Si es hija de Dios, Él es su Padre Celestial. Él seguirá disciplinándola, porque sí sabemos con certeza en este momento que este es un problema con el que tiene que lidiar. No puedo hacerlo. Entonces ella se fue, dejó de venir a la iglesia. Años más tarde regresó. Dios había tratado con ella, confesó su pecado, dejó la relación y ya no tenía más ataques de pánico. Voy a leerle una carta que ella me envió 7 años después.
Hola, Bob, soy Mary. Ella nos escribió en sus vacaciones. No he tomado un tranquilizante desde que tuve consejería con usted hace 7 años. Ni siquiera cuando estuve un vuelo turbulento desde la República Dominicana hasta Puerto Rico en un avión que parecía de juguete, de 4 pasajeros que tenía un ala que se sacudía. Debajo de ese avión estaban los brazos eternos y fue tan estimulante ver estas bellas islas de verde esmeralda en las aguas azules verdosas del tibio mar Caribe. Mis pensamientos y oraciones están con ustedes y con toda la obra maravillosa que Dios está haciendo. Espere un momento. Ella tenía las cortinas abiertas. ¿Sabe? La mayoría de nosotros se pone nervioso al volar en esos aviones que parecen de juguete. Hubo un cambio radical en la vida de esta señora. ¿Cómo lo sabía? Porque la palabra de Dios es suficiente para enseñar. ¿Tiene un plan para leer la palabra de Dios? Podría leer 2 capítulos del Antiguo Testamento, uno en los Salmos, uno en los Proverbios y 2 en el Nuevo Testamento todos los días. Entonces en un año leerá todo el Nuevo Testamento una vez, leerá los Proverbios 12 veces, los Salmos 2 veces y leerá el Nuevo Testamento 2 veces. Si tan solo sigue ese plan de 6 capítulos por día, solo lea, no estoy hablando de estudiar, solo de leer, solo lea el texto. Quizás pueda aprender un versículo que le llamó la atención, quizás lo subraye algún versículo, pero simplemente lea. Y luego, cuando esté en esa situación, Dios tomará lo que leyó esa mañana y lo traerá a su mente y lo aplicará en esa situación. Después de leer Levítico, había visto lo que ese terror como resultado del pecado. Y Dios obró, y es la palabra de Dios que provee enseñanza, que provee reprensión. ¿Sabe? Deles la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No cometerás adulterio. Yo no creo en la palabra de Dios. Muy bien. Estoy parado frente a usted con una Magnum 357 y le digo que me dé su billetera. Yo no creo que esa es una pistola de verdad. No creo que está cargada. Entonces jalo el gatillo y le convierto en un creyente. Y también le perforaré un agujero grande cuando entra y grande cuando sale. No me importa si usted no cree que es una 357 y está cargada. Si yo sé lo que es. Usted carga una 357, es la espada de la palabra, es afilada, tiene 2 filos que penetra hasta los pensamientos y la mente de las personas. No alcanzo a contarles cuántas veces he estado hablando con personas después del culto de un domingo por la mañana y ellos me dicen: Pastor Bob, ¿usted estuvo en nuestra casa esta mañana? Contestan: no. Pastor Bob, ¿cómo supo que estaba luchando con eso en esta semana? No sabía. Dios sabe. Dios toma su palabra y la aplica en el corazón. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Está inspirada, instruye en justicia a ese joven que tenía un problema con la ira, que toma un versículo, lo memoriza el versículo, lo esconde en su corazón, le pide que Dios le cambie en el corazón, que está en medio de esa situación, está discutiendo con su hermano, su compañero de cuarto. Dios le atrae el versículo a su mente, Dios le detiene, piensa en la amabilidad, piensa en la misericordia, cambia sus acciones y Dios obra. Ahora, la cosa es que usted debe pedir un cambio según lo que dice la palabra de Dios. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En Juan 15:7, lo mismo. Usted permanece en su palabra, permanece en Cristo, permanece en sus palabras. Permanecer en Cristo es confiar en Él para la salvación. Permanecer en Cristo es confiar en Él para lo que necesita ahora, este minuto, este día. Usted no puede vivir ni un momento sin Cristo. ¿Qué puede hacer sin Cristo? Sipo. Nada. Nothing, nada. ¿Qué puedo hacer en Cristo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el poder de la palabra de Dios que obra en su vida. Tiene que pedirle a Dios un cambio. Puede pedirle lo que quiera y le será hecho. Entonces pídale que cambie su corazón, su vida. Esto es de renovar la mente cuando pide esas cosas. Y luego, piensa en esto, pide el cambio según la palabra que dice primera de Juan 5:14 y 15. Recuerde que Juan está en el discurso del aposento alto, le oye enseñar a Jesús sobre: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Tiene que permanecer en mí, que mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran. Ahora, ¿cómo interpreta esto? Cuando escribe la primera de Juan, capítulo 5, dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Usted sabe que Él oirá la petición, que tendrá la petición que haga. ¿Cómo sabe que Dios oirá su oración? Ore conforme a su palabra. Entonces, ¿por qué el bosquejo que tiene el de cómo descubrir cosas maravillosas? Porque dice observación, interpretación, aplicación y oración.
Use las palabras del texto para elevar su oración a Dios. Toma el versículo, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y lo convierte en una oración. Mire la oración en la cuarta columna de esta hoja. Padre, muéstrame las cosas que digo, que hieren o son cortantes, y ayúdame a dejar de decir palabras que son malas, ayúdame a decir palabras que edifiquen y animen a la gente en este día, y cámbiame. Entonces toma el versículo y lo pone en este lado de la carta, tome la oración y la pone en el otro lado de la tarjeta, y luego guarda el versículo en su bolsillo. Entonces, si trabaja, como en mi caso, en la idea de que siempre estoy diciendo tonterías, que son cosas sin pensar, siempre me enojo en un sientamen, estoy memorizando Proverbios 12:16. El enojo del necio se convierte en instante, pero el prudente oculta y la deshonra. Y luego en la NBI dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. He aprendido a no hacer caso de los insultos. Estoy aprendiendo esto, simplemente ignorarlo, ¿sabe? No tiene que responder. El enojo del necio se conoce al instante, le da la vuelta y lo convierte en una oración. Padre, concédeme tu gracia, porque solo tú puedes para controlar mi enojo, y dame el gozo para aprender a no hacer caso a los insultos. Ayúdame a ocultar la deshonra que me han hecho. ¿Sabe una cosa? Cuando está en medio de la situación, responde, y Dios trae inmediatamente el versículo a su mente y le faculta para que empiece a reaccionar de un modo diferente en esta situación. Y luego la verdad es que tiene que poner en práctica su plan. Hebreos 5:14 habla del hecho que nosotros que crecemos en el Señor ponemos en práctica el plan. No es algo que sucede automáticamente. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, ¿sabe? Mis compañeros de cuarto en la universidad, nunca lo voy a olvidar. Permítame volvérselo a cantar. Esto es lo que cantaba cuando yo era inconsciente. Hermano Bob, tiene que practicar lo que predicas. Él es del sur. Tiene un tono raro que no lo puedo decir. Si yo hacía cosa inconsistente, decía practica lo que predicas, ¿verdad? Y tiene que hacerlo. Tiene que ponerlo en práctica. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8? A veces es conveniente usar esta Biblia en la computadora. Se puede llegar rápidamente. Apuesto a que puedo ganarle a usted en la mayoría de esgrima bíblica con esta cosa, pero nada tengáis ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Sí aprovecha, usted necesita ejercitarse, porque Dios le ha dado este cuerpo y es el templo del Espíritu Santo, tiene que cuidarlo, pero aprovecha poco. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Y la palabra griega aquí para disciplina es gimnasio, sacamos nuestra palabra gimnasio. Tiene que asistir al gimnasio de Dios. Los puritanos solían llamarlos ejercicios espirituales, nosotros los llamamos devocionales. ¿Cuál suena más disciplinado? Más como si estuviera en el gimnasio. ¿No es cierto? Creo que los ejercicios espirituales suenan bien. Entonces, piensa en estos términos del versículo que acabamos de ver. Tiene que despojarse de las malas palabras, tiene que vestirse con palabras buenas que edifican, debe vestirse con palabras que edifican según la necesidad del momento e impartan gracia. Entonces, toma el versículo, lo memoriza, Efesios 4:29, no haga de vuestra boca ninguna palabra mala, solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y usted comience a definir las palabras. ¿Qué es edificación? Es una palabra culta para decir algo que anime, pero ¿qué es mala? ¿Es solo la palabra que empieza con P en español o una blasfemia? No, de hecho significa cualquier cosa que corrompa, cualquier cosa que hable mal de alguien, cualquier cosa que incomoda. Y luego tiene que decir las palabras según la necesidad del momento, que edifiquen y que impartan gracia. Entonces, cuando su esposa entra por la puerta y dice, gritando, ¿qué has estado haciendo todo el día? Este lugar es un desastre. En lugar de decirle, ¿qué has estado haciendo tú, viejo? Le dice algo como, cariño, qué bueno que estés en casa. Aprecio tanto todo lo que trabajo que haces y cómo provees para nuestra familia. Y respondes a cambio con una bendición, porque quiere impartir gracia con sus palabras, y lo hace por medio
de este tipo de proceso, en el que se despoja del viejo hombre y se viste del nuevo hombre a través de renovar su mente y le pide a Dios que le dé esa gracia y el poder para cambiar mientras anda con él. Y en esa muestra, por ejemplo, hay algunas cosas que usted escribe cuando trabaja en la aplicación. Y es cosas como, debo dejar de decir palabras malas como, ¿acaso no puedo hacer nada mal? Siempre llegas 2 minutos tarde. ¿Alguna vez podrás hacer acaso la primera vez? Voy a hacer una lista de las 5 personas más cercanas a mí, las 10 cualidades de carácter que aprecio de ellos y hacer el propósito de halagarlas. Una persona, si mira aquí a Alberto, Silvia, Pepe, Jaime y Susi, y debajo de cada uno sus nombres ve 10 cualidades de su carácter, así que puede ver la lista, puede comenzar a ponerlo en práctica esta semana en su hogar. Tome a su esposa, tome a su marido, tome a sus hijos, revise esta lista y haga una lista de las cosas buenas que ven ellos. Y luego hágase el propósito de todos los días de edificarlos con una de estas cualidades. Empezar a estar atento cada vez que muestran cortesía, o cuando muestran amabilidad, o cuando muestran una buena disciplina, o cuando muestran prudencia, o cuando muestran gratitud. Y les dirá, realmente aprecio la gratitud que le mostraste al cajero en la tienda, Juan. Eso es muy bueno. Haces el corazón del papá cante cuando haces eso. ¿Y sabe qué? Está practicando la palabra de Dios y cambia nuestra vida. Muy bien, hemos hecho un breve resumen del proceso del cambio bíblico y ahora tiene que ponerlo en práctica lo que ha aprendido.